Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy voy a explicar por qué, en mi percepción, Soul, la última película de Pixar, es una muy mala película. Para dejar muy en claro las cosas. Primero, no me voy a referir a la parte técnica. La parte técnica es maravillosa, tiene unos colores increíbles, tiene un dibujo, un movimiento hermoso. Simplemente es, bueno, técnicamente es muy buena. ¿Dónde viene la falla? En el mensaje. Hay por lo menos 7 motivos por los que creo que la película está mal planteada. Y por supuesto, si tienes paciencia y no crees que solamente voy a hablar en mero gusto, sino a través de una motivación que voy a tratar de explicar, ojo, no tienes que coincidir conmigo. Puede ser que a ti te parezca buenísima. Y entonces te invito a que en comentarios rebatas lo que yo digo o muestres tu opinión. No tenemos que coincidir. A mí me parece una película muy mala que no repetiré y que no se la recomendaré a nadie. Pero vamos a explicar el porqué. Desde este momento, alerta de spoiler, empiezan spoilers. Si no has visto la película y quieres verla, para acá el video, anda a verla y luego vienes para acá. En caso contrario, ya está advertido, vienen spoilers. Haciendo un resumen muy cortico la película trata sobre Joe Gardner, un profesor de música que quiere vivir jazzeando, es decir, quiere vivir improvisando en la vida, quiere vivir disfrutando de la música. Vamos, la película tiene prácticamente, es un homenaje al jazz. A veces se pierde el concepto porque es un homenaje al jazz más que un guión. Pero bueno, ese es otro problema. La música es buena, ojo, no estoy diciendo que la música sea mala, sino que de repente llega un momento en donde la película es una especie de disfrute del jazz y no un planteamiento existencial como se supone que debería o que procuraba ir la película de alguna u otra manera. Entonces Joe Gardner siente un vacío, está aburrido con su vida y le sale justo un momento en que tiene que tomar una decisión. Vamos, una disyuntiva. Todos los días hay disyuntivas, pero no todos los días hay disyuntivas trascendentales. No todos los días hay disyuntivas que te cambian la vida. Y al comienzo de la película te dice, mira, te voy a dar un contrato para que te quedes fijo como docente. Evidentemente no le gusta la vida de docente. Está infeliz. Entonces, justo también al mismo tiempo le sale una invitación para tocar con una banda de jazz, que era su sueño, tocar, ser famoso por el jazz. Esa dicotomía no la resuelve. Fallece o tiene un accidente y queda hospitalizado antes de poder tomar una decisión. Y entonces, bueno, comience toda la parte en el más allá o en el antes de acá, etcétera. Esa parte es irrelevante, pero en general llega a un cuadro como de almas y entonces hay una situación en la cual una alma muy vieja del número 22 no logra conseguir la chispa para darle vida, para merecer vivir, merecer entre comillas, ¿no? Y entonces el trabajo de Gardner va a ser lograr que 22 quiera vivir. Y eso lo va a hacer para él tener de nuevo su oportunidad. Es decir, para disfrutar de la opción que él pensaba que era la adecuada para él. Después de una serie de elementos nada sorpresivos, es decir, es totalmente predecible, entonces él logra cometer su sueño, pero, oh sorpresa, sigue vacío. No hay ningún cambio entre el Gardner del comienzo y el Gardner en el que toca y siente un vacío. Luego viene un mensaje y le dice, bueno, lo que pasa es que la vida es esto, ¿no? Y a lo mejor tienes que verlo. Vuelva otra vez. Lo que me está llamando es a que tu vacío lo debes llenar con más vacío. No que lo debes de llenar. Y ese es el problema de la película. Y todo esto viene ¿por qué? Bueno, pues la película empieza confundiendo dos cosas que son diferentes. Confunde felicidad con el sentido de la vida. La felicidad y el sentido de la vida no son iguales. La felicidad es la consecuencia de darle un sentido a tu vida y de ir llevando a ver, para que quede claro, el sentido de la vida no es una meta, es un propósito. Y el propósito, vamos a imaginar que el concepto sea voy a ser el mejor jazzista del mundo o voy a ser un gran artista del jazz. ¿Cuáles son tus metas? Tocar una banda es una parte de la meta, pero ser docente de jazz también es una meta, porque tu propósito no es ser el hombre más famoso, sino vivir del jazz, vivir en un mundo musical. Oye, son las dos opciones para hacer lo mismo. En la docencia vas a vivir del jazz, enseñándole a otros las bellezas del jazz. Y en el otro vas a ser tú el protagonista, en donde le vas a enseñar a otros, es decir, al público, las bellezas del jazz. Es decir, es lo mismo en manifestaciones diferentes. Por eso es que él va a ser infeliz en cualquiera de las dos. Porque él no ha dado cuenta que su propósito en la vida es vivir del jazz, vivir en el jazz, vivir en la música. Y para eso tienes
muchas formas de conseguirlo. Y viene ya la diferencia entre el propósito, la finalidad de la vida y las metas. Meta número 1, tocar una banda. Es una meta. Ya lo lograste. No resultó. Meta número 2, tocar un concierto gigante. Ya lograste. No resultó. Claro que resultó, porque tú lo que estás viendo son elementos que te van a obligar a pararte al día siguiente. Porque sin propósito en la vida se crea un vacío. Y ya vamos a ir con esto. De todas formas, para que se entienda lo que estoy diciendo, voy a utilizar uno de los libros que más me ha influenciado cuando leí, que era bastante joven, que se llama El hombre en busca del sentido, del doctor Viktor Frankl. El doctor Viktor Frankl es un sobreviviente de un campo de concentración, es decir, no es cualquier persona. Y era psicólogo, psiquiatra en aquella época, y él empezó a analizar pues, el funcionamiento de la mente de los prisioneros y de los guardias. Y creó una visión particular de la psiquiatría o la psicología en aquella época, que se llamó logoterapia. Y ahorita vamos a ir sobre eso. La logoterapia considera al hombre como un ser cuyo principal interés consiste en cumplir un sentido y realizar sus principios morales, y no en la mera gratificación y satisfacción de sus impulsos e instintos, ni en poco más que la conciliación de las conflictivas exigencias del ello, del yo y del superyo, o en la simple adaptación y ajuste a la sociedad y al entorno. Esa es la clave. Viktor Frankl considera que los humanos, los seres humanos, necesitamos del futuro. Si no tenemos la visión de futuro, nos condenamos. Para que quede claro esto y lo presento de una manera muy simple. ¿Qué quieres ser? Si quieres vivir del videojuego, por ejemplo, entonces no es solamente que vas a jugar videojuegos, sino que lo vas a transmitir o que vas a participar en Olimpiadas. Si tú lo que quieres ser es el mejor jugador del mundo en una Olimpiada, estás confundiendo una meta, que es algo a lo que llegas, que una finalidad de vida. La finalidad de vida podríamos entenderlo como los principios. Es decir, quiero vivir de esto, quiero hacer esto. Y entonces tú vas colocando metas que te van acercando a ese propósito. Pero, por ejemplo, si tu principio de vida es la felicidad, no lo vas a conseguir. En general, la película trata de decirme, adáptate, disfruta de las cosas buenas que tiene la vida. Vamos, es como la canción Tropical, pero esa no es la que voy a ir. Pero independientemente de eso, se centra en los sentidos. La película dice, la felicidad es darle sentido a las sensaciones. Ese es el concepto. De alguna forma muy mal interpretada, se refiere a lo que se cree que es el hedonismo. Eso no es el hedonismo, pero es lo que se cree, que más o menos por acá Epicuro dice lo siguiente. Así pues, cuando afirmamos que el gozo es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los viciosos y al que se basa en el placer, como creen algunos que desconocen o que no comparten nuestros mismos puntos de vista o que nos interpretan mal, sino al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Pues ni las bebidas ni las juergas continuas ni tampoco los placeres de adolescentes y mujeres ni los del pescado y restantes manjares que presentan una mesa suntuosa es lo que origina una vida gozosa, sino un sobrio razonamiento que por un lado investiga los motivos de toda elección y rechazo y por otro descarta las suposiciones por culpa de las cuales se apodera de las almas una confusión de muy vastas proporciones. Bueno, vamos al segundo punto por el cual creo que la película tiene un guión totalmente errado. No existe el sentido de la vida para los Jerrys, por supuesto. Uno de los elementos más importantes es cuando uno de los Jerrys le dice que no existe un propósito de la vida. Pero miren, en filosofía hay una visión que se llama perspectivismo. Es decir, que toda visión del mundo filosófica depende de la visión individual de cada uno. Ejemplo, si nos ponemos a ver la vida de un ser humano en comparación con la vida de la Tierra, nosotros somos una ínfima mota de polvo en el tiempo. Es decir, no duramos ni siquiera un nanosegundo en comparación con el tiempo de la Tierra. Por ende, somos la nada, somos el nihilismo, pues. Sin embargo, ante los ojos, por ejemplo, Jerry, que es la representación universal del universo, que no tiene fin, es decir, él no fallece, pues es absurdo que alguien piense un sentido de la vida. Pero para aquellos que somos seres mortales y que tenemos un tiempo muy limitado y que no sabemos cuándo se acaba, hay que darle un sentido a la vida. ¿Para qué? Para poder estar activos, para ir haciendo las cosas, para ir logrando cosas, para, tener nuestros trocitos de satisfacción y felicidad. Y eso no se puede hacer si no tienes elementos hacia dónde ir. Hay una frase que decía que el que no tiene una dirección, ningún puerto le es el adecuado. Si tú no tienes una visión de a dónde ir o qué es lo que quieres, pues todo te va a parecer indiferente. Y ese es el problema.
Mucha gente se está tomando en serio lo que dice Jerry, que es un ser universal que no fallece, que es infinito. Porque para él le parece ridículo que seres mortales y finitos, es decir, seres mortales con un tiempo determinado, que además ni siquiera lo sabemos, si tengamos que darle algún tipo de sentido a nuestra vida. Porque nuestra vida sí es cortica. Y si lo comparamos con el universo, es la nada en comparación con ellos. Y tan relevante es para nuestra vida finita el sentido a la vida, que el propio Dr. Frank me dice lo siguiente. Cuando hablábamos de los intentos de infundir en el prisionero ánimo para superar su situación, decíamos que había que mostrarle algo que le hiciera pensar en el porvenir. Había que recordarle que la vida todavía le estaba esperando, que un ser humano aguardaba a que él regresara. Solo existe el presente. Y ese es el problema. El otro mensaje de Saul es que hay que vivir el presente, que solo existe el aquí y el ahora. Es una visión muy existencialista. Y por cierto, muy abandonada hace mucho tiempo de la visión del mundo. Porque resulta que si no hay una visión de futuro, si no hay una esperanza, la esperanza es la concreción de sueños futuros, es el concepto de la esperanza. Si no existe la esperanza, los humanos estamos condenados a la depresión, estamos condenados a la nada. Esa es la condición. Y esto lo dice el Dr. Frank de la siguiente manera. El hombre tiene la peculiaridad de que no puede vivir sino mirar al futuro. Sub especie aeternitas. Y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea con sus 5 sentidos. Sub especie aeternitas es una frase que escribió Spinoza. Le debo como 3 videos a Spinoza, pero en general es que debemos de pensarnos como parte de un infinito. Más o menos nuestra vida tiene que ser a través de elementos trascendentales a nosotros. Por eso el concepto de los hijos, el concepto de la nación, el concepto de obras que trasciendan nuestra existencia tan limitada. Ese es el concepto. Igualmente, el no darse cuenta de esto, el no darse cuenta de lo imprescindible que es para los seres limitados en su duración, la esperanza y la idea de futuro, hace pues que entremos en un círculo vicioso del que no vamos a salir. El prisionero que perdía la fe en el futuro, en su futuro, estaba condenado. Con la pérdida de la fe en el futuro, perdía a sí mismo su sostén espiritual. Se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del aniquilamiento físico y mental. Solía comenzar cuando una mañana el prisionero se negaba a vestirse y a lavarse o a salir fuera del barracón. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían ningún efecto. Se limitaba a quedarse allí sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, se oponía a que lo llevaran a la enfermería o a hacer cualquier cosa por ayudarse. Simplemente se entregaba y allí se quedaba tendido sobre sus propios sin importarle nada. Gardner no cambia nada y 22 no aprende nada. 22 no aprende nada, solo siente. Recuérdense cuando ellos están en esas nubes, elementos espirituales e ideales, ellos no sienten, no tienen tacto, no tienen gusto, no tienen olfato. Y cuando de repente 22 llega al cuerpo de Wagner, ¡wow! Conoce las sensaciones. ¡Wow! Hay gusto, hay tacto. Vamos, hace lo que todo bebé y todo niño experimenta. Se asombra, descubre. Esto lo dijo Aristóteles. La filosofía es el asombro. Pero bueno, 22, entonces lo único que hace es sentir. Vamos, lo mismo que hubiera sentido si en vez de colocarse en el cuerpo de Wagner, 22 se hubiera colocado en el cuerpo del gato o de cualquier otro ser. Sentiría. ¿Qué le faltaba a Wagner? No aprender nada. Sentir. Eso es lo que te quiere decir. Siente la vida. Qué rico el fluido. Wow. Mira cómo mis dedos se sienten a sí mismos. Prueba algo. Mira qué sabroso es sentir. Ese es el elemento. El problema es que, vuelvo y repito, las sensaciones son elementos animales del aquí y el ahora. Eso es todo. No hay una diferencia entonces entre nuestra vida y la vida de cualquier otro animal. Y eso, pues la razón nos ha demostrado reiteradamente que no funciona así, tal como lo ha dicho el Dr. Frank anteriormente. Entonces Wagner, en vez de enseñarle, aprendió viendo el asombro que tenía este ser que nunca había tenido sentidos en cuanto a los sentidos, en cuanto a ver las raíces de las personas, pues ya no son almas sin cuerpo, sino que están en un contexto. Ah, mira, el peluquero quería hacer algo, no se le cumplió y ahora es esto, y es muy feliz. Mira, hay muchas personas con historias, qué interesante. Es decir, descubre las raíces temporales que todos los seres temporales tenemos. Pero esto tiene una trampa. Si bien las sensaciones del aquí y el ahora suenan muy bien, la realidad es que eso no llena el vacío existencial. ¿Por qué? Y eso es el otro punto que me desagrada de esta película. El vacío existencial de Wagner no se llenará.
Bueno, que una vez que Warner ve el mundo con nuevos ojos, con niños, con los ojos de un niño recién nacido, wow, mira la pizza, wow, mira, ¿qué va a pasar 2 o 3 semanas después? Que se van a hacer los mismos estímulos repetitivos y obviamente no los puedes digerir con el asombro, porque es falso. Lo repites, es como decir, wow, mira qué asombroso estoy vestido, mira un aire acondicionado, wow, mira un video en YouTube, wow. Eso es falso, no puedes mantener ese asombro. Ese asombro dura 2 o 3 semanas. Luego te adaptas y ya lo ves como algo cotidiano. Ahí es cuando viene el vacío existencial. El hedonismo, el concepto de vida al aquí y el ahora, es un elemento que te deja vacío por dentro. No lo digo yo, lo dijo el doctor Frank en las siguientes citas. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Carece pues de un instinto que le diga lo que ha de hacer y no tiene ya tradiciones que lo indiquen lo que debe hacer. En ocasiones, no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen, conformismo, o hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estadio de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que aparentemente la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los dos extremos de la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío es hoy causa de más problemas que la tensión y, desde luego, lleva más casos a la consulta del psiquiatra. Estos problemas se hacen cada vez más críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento del promedio de tiempo de ocio para los obreros. Lo único malo de ello es que muchos quizás no sepan qué hacer con todo este tiempo libre recién adquirido. Sin contar con que el vacío existencial se manifiesta enmascarado con diversas caretas y disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa mediante una voluntad de poder, en la que cabe su expresión más primitiva, la voluntad de tener dinero. En otros casos, en que la voluntad de sentido se frustra, viene a ocupar su lugar la voluntad de placer. El vacío existencial se manifiesta entonces en tedio, en aburrimiento, en no me gusta mi vida. Wow, tengo todo para mí, pero no me gusta. Tengo todo a mi favor, pero me aburre. Eso es algo común. Si eso está sucediendo, hay un vacío existencial. Necesitas llenarlo con una finalidad de vida. Y si eso lo sientes, mi recomendación, busca a un especialista. Te va a ayudar. El mundo soy yo. Otro problema es que al ser el aquí y el ahora y las sensaciones lo importante para Warner, simplemente lo mismo al comienzo, lo mismo en la mitad, lo mismo al final. Simplemente tiene sensaciones y él va a aprender a disfrutar las sensaciones como una novedad por un periodo de tiempo muy corto. No es eterno. Esa sensación se acaba. Y entonces tendrás que buscar otros nuevos estímulos cada vez más fuertes. Pero bueno, ese no es el tema que quiero tocar. El sentido de la vida solo se logra no entendiendo que el mundo es un instrumento para ti o un elemento en el que vas a disfrutar, sino entendiendo que tu vida forma parte del concepto de vidas. Así que tu vida es solamente un componente que requiere de otros componentes, de otros seres vivos, para que efectivamente puedas tener algún tipo de función. O lo que es igual, la idea que todo debe ser en función a ti es una idea errada. Si todo funciona a ti, vas a crearte un círculo muy vicioso, egocéntrico y que no te va a permitir apreciar la belleza y el sacrificio que hay en la vida. Porque la vida no solamente son estúpidos hermosos, también hay sacrificios que hay que tomar. Y todo esto son decisiones que hay que tomar de forma diaria. Así, al él enfocarse en sí mismo no puede trascender. No puede fusionarse con la música jazz. No puede fusionarse con el concepto de una familia, con su esposa y sus hijos y decir, esta es mi unidad. Yo formo parte de esta unidad. O de su ciudad. Yo formo parte de la ciudad. O de su nación. Yo formo parte de la nación. No. Soy yo que disfruta de todo como existe. Entonces, esta es una visión totalmente egocéntrica, que por cierto, los hedonistas son bastante egocéntricos en ese aspecto, así que bueno, va de la mano con el existencialismo y va de la mano con el concepto pues del ego. Vamos, es la sorpresa que el niño descubre, oh, mis papás vivían antes que yo. Pues sí. Wow, mis papás incluso no se conocían antes. Pues sí. Entonces, esta sorpresa del niño inmaduro que no entiende que hay vida antes que él y que hay vida después que él, es lo que prácticamente Warner no es que descubre, es lo que sigue siendo desde el comienzo hasta el final. No crea esos vínculos, no crea esas relaciones, solamente las yo, eso es todo lo que hay. No crea esas condiciones familiares, sino todo es yo. La pizza para mi disfrute, la ciudad para mi disfrute. Y no el concepto que yo formo parte de la ciudad y voy a hacer unas acciones para que la ciudad sea mejor.
Ese sería el nivel de trascendencia o intrascendencia. Mi música va a trascender dentro del concepto del jazz. Va a hacer que el jazz sea más famoso que antes. Eso es trascendencia. Yo voy a disfrutar del jazz, no es trascendencia. Yo quiero fundirme contigo y que creemos una familia, es trascendencia. Yo voy a disfrutarte a ti, no es trascendencia. Eso más o menos sería el concepto. Quiero subrayar que el verdadero sentido de la vida debe encontrarse en el mundo y no dentro del ser humano o de su propia psique, como si se tratara de un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta por la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por conseguirla, más se le escapa. Pues solo en la misma medida en que el hombre se compromete al cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza. En otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera un fin en sí mismo, sino cuando se la toma como efecto secundario de la propia trascendencia. No debe considerarse el mundo como una simple expresión de uno mismo, ni tampoco como un mero instrumento o como medio para conseguir la autorrealización. En ambos casos, la visión del mundo se convierte en menosprecio del mundo. Películas o series con mejores mensajes sobre el tema. Y bueno, no quiero terminar esto sin recomendarte algunas películas o series que creo que contestan mejor esto. La primera, El pájaro azul, con Shirley Temple, de 1940. Te la recomiendo muchísima. Es una película que trata sobre la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Y por cierto, una de las grandes falencias, las grandes carencias que tiene Sol es que Sol solamente vende un mensaje, el hedonismo y la sensación, esa es la vida y esa es la felicidad y punto. No hay sentido de la vida. En cambio, El pájaro azul me muestra, mira, la felicidad está en el pasado y entonces la niña tiene que experimentar el pasado y recuerda a sus abuelitos y una cantidad de cosas. La felicidad está en el lujo y entonces lo experimenta. La felicidad está en el mundo salvaje, en el mundo natural y entonces también lo experimenta. La felicidad está en el futuro, también lo experimenta. Y al final, ella concluye dónde está la felicidad. No se lo digo para que ustedes vean la película. Realmente es muy buena porque me lleva a esa escala de probar que la felicidad no estaba en donde tú creías. Esto no lo hace Sol. Sol es el mismo vacío existencial del comienzo, la mitad y al final. Nunca lo va a llenar, no lo llena. No descubrió el sentido de la vida. Más bien considera que el sentido de la vida no existe y que solamente debemos de vivir por sensaciones. Vamos, descubrió que tiene la vida de una iguana. Otro capítulo que recomiendo es el de Gumball, que se llama La Pregunta, que tiene que ver con el sentido de la vida. Este capítulo es exquisitamente bueno. ¿Por qué? Porque plantea el sentido de la vida. Recuérdense, el primero plantea qué es la felicidad. El segundo, el capítulo de Gumball llamado La Pregunta, plantea cuál es el sentido de la vida. Y como la película El pájaro azul, en este caso, ellos me muestran no solamente las distintas visiones. Está el perspectivismo, está el hedonismo, está el racionalismo, sino que además termina con una de mis frases favoritas, el absurdismo. Vamos, la vida hay que entenderla como la necesidad de buscarle sentido a la vida, porque el buscar el sentido de la vida es lo que le da sentido a la vida. Para que quede claro, buscar un norte a donde dirigirnos, que no sea un norte fijo, es lo que le da sentido a pues, la dirección del volante a lo que vamos a agarrar o del timón. Es decir, lo que le da sentido a un viaje es que tengamos alguna meta a donde llegar. En caso contrario, no lo hay. Cualquier viento que nos lleve y que nos vaya poniendo como sea, está bien. Es el concepto. Yacear no es el secreto de la vida. El secreto de la vida es yacear en un contexto que te va a llevar hacia un lado, hacia el cumplimiento de tu finalidad. Y eso, la tercera película que recomiendo, pues coloqué una película y coloqué una serie de animación llamada Gumball y coloco una película de Pixar. Ratatouille expone mucho mejor lo que es el sentido de la vida. El sentido de la vida, entonces, es saber que tú vas a vivir a través de la trascendencia del arte culinario. No es que yo voy a ser el mejor chef de la ciudad. No. Es que yo, aunque no esté en la cocina, yo disfruto la cocina. Disfruto los sabores. Y entonces, el elemento natural es que debo de participar en esa vida. Y si mi participación hace que sea mejor la cocina de mi ciudad, excelente. Pero no es que voy a cocinar para mí, que voy a cocinar porque quiero llevar esa trascendencia en la comida a los demás, enseñarle a los demás, como le enseñó a sus hermanos, o a su papá, o darle a los otros para que también lo disfruten, a los humanos. En fin, lo que voy es a lograrme a través de mi proyecto de vida, que no es otro que vivir el arte gastronómico. Bueno, prometo un video sobre el sentido de la vida a través de Víctor Frank. He omitido algunas conclusiones de esta, precisamente de Víctor Frank, para hacer un video aparte, porque si no este video va a pasar más de 40 minutos y tampoco es la idea. Esto por hoy, muchas gracias por acompañarme. Quiero agradecer a mis Patreon.
Humberto On, David Garay, Patricio Dorante, José Flores, Néstor Mannaut, Alfonso Jornet, Eva García Franco, Javier Aguirre, Joaquín López, José Periago Ruiz, Jaime García, Marvin Jarquín, Alex, Rocío Cori, Marcos, Carlos Space, Humberto Ávila, Alfonso, Leonel Virrojas, N. Veces, Luis Vargas, Alberto González, A.I., Lula, Cris, Alonso Cortina, Guillaume Pradrón, Gonzalo JC y Miguel de la Rosa. Abrazagorus, Manuel Pérez, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Carlos Boscán, Cris Balco, Enrique Palomino, Leucipo de Mileto, Tony Macías, Jorge Guerra, Isaac Pozo, Ahmed Guardado, Alan Velasco, Juan Arosemena, Luis Díaz y Alberto Rojas. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Igualmente te invito a mi canal secundario Capitán Cultura, que está por aquí, y a ver los videos que te va a recomendar YouTube, que debe estar, no sé, por uno de estos dos lados va a estar esos videos. Igualmente te invito a que, si no estás de acuerdo conmigo o estás de acuerdo conmigo, por favor, lo expreses en los comentarios. Es todo por hoy. No dejes que los demás piensen por ti. Sapere aude y hasta luego.